Shalom, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Hebrón, tu ciudad refugio, tu servidor Dante Quiñones, y en esta oportunidad estaré dando un pequeño estudio de una historia realmente, una historia muy maravillosa que realmente cautivó mi vida, cautivó y revolucionó también mi forma de pensar a través de las maravillas que es las escrituras, la palabra del Eterno. Esta historia se llama El regreso de Efraín y la verdad quisiera compartirlo con todos ustedes. Es una historia muy linda que estoy muy seguro de que nos va a cautivar a cada uno de nosotros también. Quisiéramos hacerlo de esta manera como si fuese una película que muchos años atrás lo he mirado una y otras veces, tal vez de niño, y lo repetía la historia de un pescadito que su padre mucho lo amaba, y como este pescadito una vez se perdió, el padre hace hasta lo imposible para poder buscarlo y al final encontrarlo y amarlo, ¿no? Esa es la historia de una película que vi cuando era muy niño. Bueno, esta historia es muy parecido a esa película, pero esta vez no es un pescadito, sino la persona que se ha perdido se llama Efraín. Así que vamos a hacerlo como una especie de una película. Esto se llama Buscando a Efraín, en historia basada en hechos reales, porque es de la palabra del Eterno de la Biblia, de donde el amor del Padre en busca de su hijo perdido, o sea, ese amor tan grande. Imagínate si en esa película de ese pescadito buscando a su hijo, ¿qué más aún el amor del Padre de los cielos, el amor del Creador del universo, que busca a su hijo perdido? Y cómo Él crea un plan de amor para rescatarlo, redimirlo y hacerlo volver a su hijo a las sendas antiguas, hacerlo volver a casa. Una vez más, bienvenidos a Hebrón, tu ciudad refugio, y vamos a comenzar con esta historia, ¿no? Para eso vamos a ir a Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12. Justamente muchas veces le comento a muchos hermanos, ¿no? Y de qué trata el libro de Génesis. Y claro, este también es un pensamiento mío. Siempre se nos ha venido a la mente que Génesis habla acerca de la creación, y lo primero que se nos viene a la mente es Génesis, sí, la creación, la creación del universo, cómo Dios creó el universo en 6 días, en el séptimo día descansó, cómo Dios creó a Adán, a Eva, el fruto prohibido, y eso es lo que generalmente entendemos del libro de Génesis, ¿no? Pero realmente el libro de Génesis, el enfoque principal del libro de Génesis no es en sí la creación del universo. Tal vez podemos ver en el capítulo 1 o en el capítulo 2, un poquito, tal vez el capítulo 3, tal vez un poquito acerca de lo que son los primeros inicios de la humanidad, Adán, Eva, etcétera. Pero más allá de todo eso, más del 90-95% del libro de Génesis habla efectivamente de la historia de una familia. Así que este capítulo lo vamos a llamar la historia de una familia. ¿Qué familia? La familia de Abraham, ¿no? Este se llama la familia de Abraham. Cómo Dios multiplicó a Abraham, cómo lo sacó de un lugar que él vivía. Él no estaba conforme, él no estaba satisfecho de lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero algo sucedió en el corazón de Abraham, un hombre que vivía en Ur de Caldeos. Algo sucedió en su corazón que lo hizo cambiar, que él decidió cruzar al otro lado. Por eso su nombre se llama el hebreo, Abraham, ¿no? El hebreo, ¿no? ¿Qué significa hebreo? Viene la palabra ibrit, que simplemente significa cruzó, el que cruza, ¿no? Muchas veces nosotros en nuestras vidas tal vez nos hemos sentido no conformes con muchas cosas y sentimos algo en el corazón de poder cruzar hacia el otro lado, ¿no? Entonces, ¿dónde es ese otro lado? Recordemos que Abraham vivió en la zona de Ur de Caldeos. Esta es más o menos la parte del Medio Oriente. Aquí está la parte de Israel. Este es el mar Mediterráneo de Ur de Caldeos, ¿no? Según la tradición dice que Abraham
Su padre Taré era un hombre muy idólatra que tenía muchos dioses paganos, ¿no? Y la verdad él siempre se empezaba a preguntarse, ¿y por qué estos dioses no tienen poder? Y es más, él dice que empezaba a romperle a sus dioses porque si tienen poder, pues bueno, tienen la misma capacidad para restaurarse, ¿no? Entonces le llamaba muchas cosas, era muy curioso Abraham, hasta que ahí una vez el Eterno se le presentó a Abraham y le dijo, deja tu parentela y yo te llevaré a la tierra. Entonces, él tuvo mucha fe. Imagínate que el Eterno te llame a un lugar que no conoces, a un lugar que tal vez nunca has explorado, pero por fe le crees y dices, Señor, yo sé que tú estás conmigo. No sé a dónde voy, no sé a dónde iré, pero sé que tú estás conmigo, ¿no? Este es un mapita más o menos para que tengamos una idea dónde está esta zona, el mapa anterior donde les he mostrado. Esta es la zona donde yo justamente les estoy hablando. Este es el mar Mediterráneo y esta es la zona de Eurocaldeos y esta es la parte de Israel actual, ¿no? El mismo mapita que aquí justamente les estoy mostrando. Imagínate desde este lugar, ir a un lugar donde nunca conoces, ¿no? Y eso por eso que se le llama el padre de la fe hebreo. Entonces, ¿qué es un hebreo? El hibrid es aquel que cruza, aquel que no está conforme, aquel que decide ir a un lugar, pero no solamente quedarse ahí. A ver, hay mucho más detrás de esto, hay mucho más detrás de aquí. Voy a pasar, voy a cruzar. ¿A dónde? Voy a pasar a descubrir las maravillosas experiencias que tiene la Biblia, la Torah a través de Yeshua, ¿no? Entonces dice que la historia de Abraham, el Eterno lo llama a Abraham y dice, deja tu parentela y te guiaré a una tierra que tú no conoces. Y Abraham en ese recorrido tiene hijos. Ustedes saben la historia, ¿no? Con Sara. Sara no podía tener hijos, ya Sara era de muy, muy avanzada edad, pero como Sara, la fe también de Sara y la perseverancia, aunque por un momento Sara dudó porque era de edad y también eh, Abraham. Entonces, ¿cómo Dios le promete a Abraham que iba a tener un hijo, no? Eh, Sabemos que Sara en un momento dudó y dijo, bueno, tal vez Dios quiere darnos ese hijo a través de mi esclava, Agar, ¿no? O sea, ten relaciones con mi esclava y tal vez esa es la manera, ¿no? Y tal vez Sara no pensó en ese momento que tal vez la bendición de Dios no era como ella pensaba, ¿no? Y eso causó muchos problemas después a Sara, mucho dolor en el alma, hastiedad en el alma, porque Agar también ya, ella decía, hombre, Ismael es el hijo de la promesa, el primogénito, etcétera, ¿no? Entonces eso causó muchos celos a Sara, pero la promesa realmente era con Abraham y Sara. Y finalmente Sara concibió a un niño que le llamó Isaac, Isaac en hebreo, y bueno, en realidad crecieron junto con Ismael, Ismael siendo el hijo con Agar, con la sirvienta, con la sierva de Sara, e Isaac el hijo de la promesa. ¿Cómo podemos saber que es el hijo de la promesa? Podemos ver cómo después el Eterno le dice a Abraham que lo llevara para probar la fe de Abraham para su sacrificio. Toma Isaac, tu único hijo, tu primogénito. Entonces podemos saber que Isaac es el primogénito de la promesa, el hijo de la promesa, ¿no? Entonces Isaac es el hijo de la promesa e Isaac tiene dos hijos a las cuales se llamaron Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, ¿no? Isaac se casa con Rebeca, tiene dos hijos que se llamaron Jacob y Esaú. La historia dice, la Biblia dice, que Jacob y Esaú había una batalla campal en el vientre de Rebeca y dice salió primero Esaú, todo rubio, velludo, y Jacob dice atrasito, agarrado el calcañar salió, ¿no? Entonces Jacob era el menor y Esaú era el mayor, ¿no? Vemos también cómo la batalla entre Esaú y Jacob, cómo Jacob vendió la primogenitura, perdón, Esaú vendió la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas y cómo Jacob engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano Esaú, ¿no? Dándole así quizá la bendición a Jacob y a Esaú, dejándolo de lado, siendo Jacob la bendición del primogénito. Esto causó tanta amargura en Esaú que Esaú quiso matar a su hermano Jacob y su hermano Jacob huyó a sus
relativo, su pariente, a Labán, ¿no? Entonces, llegando ya con Labán, Jacob se enamora de una chica, ustedes ya saben la historia, Raquel, lucha por Raquel 7 años, al final eh, Labán no le da a Raquel, le da a Lea y le dice, y si quieres a mi hija Raquel, pues sigue trabajando para mí por otros 7 años, en total trabajó por 14 años para tener también a Raquel. Así que Jacob tiene dos esposas, Raquel y Lea, que es la hermana mayor de Raquel, y también cada uno con sus sirvientes, ¿no? Entonces, con ellos tiene hijos, entonces le vamos a llamar a los hijos de Israel. Pregunta, ¿ustedes saben también el nombre de Jacob que fue cambiado a Israel? Sí, el Eterno le cambió a Jacob a Israel, porque había luchado con el Eterno y había vencido. Así que cuando estamos hablando de Jacob, estamos hablando de Israel también. Así que Jacob Israel o Israel tiene 12 hijos varones. En realidad tuvo 13, una se llamaba Dina, pero recordemos que en la época antigua todo esto era más de la descendencia de padre a hijo. No obstante, en el judaísmo actual, en el judaísmo rabínico, todas esas leyes han sido cambiadas, que la descendencia de los judíos ahora es solamente de la madre hacia los hijos, pero recordemos que en la época antigua esto era diferente, era de padres a hijos, ¿no? El mayor de los hijos era Rubén, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Asher, Dan, Neftalí, José y Benjamín. Pero dice la Biblia que Jacob amaba bastante a su hijo José. ¿Por qué? Porque era el primero con Raquel y Benjamín, que era también el hijo de Raquel. Acá podemos ver un cuadrito como la familia de Jacob, Lea, que era la hermana mayor, Silpa era la sirviente Lea, Raquel, la que luchó 14 años, y la sirviente de Raquel era Bilha. Y de Raquel salió José y Benjamín. Por eso es que Jacob o Israel amaba tanto a Raquel, a José y Benjamín, porque era el fruto de su amor que había luchado 14 años. Aunque sabemos que con Lea el mayor era Rubén, ¿no? Pero vemos en la historia cómo el padre amaba bastante a José, que le había hecho incluso una túnica de colores, y José dice que empezó a contarle a sus hermanos y todos los hermanos empezaron a tenerle envidia. Así que por esa envidia los hermanos decidieron vender a José a Egipto, ¿no? Entonces José fue vendido a Egipto, traicionado con los hermanos, llevaron su ropa ensangrentada y dijeron que una bestia lo había matado ahí a su hijo José, porque Jacob o Israel amaba tanto a José y bueno, la verdad partió el corazón a Jacob que la mentira que habían dicho sus hermanos, ¿no? De que José había muerto atacado por una fiera, ¿no? Pero en realidad la historia fue que José fue vendido a Egipto y fue llevado a Egipto. Sabemos ya la historia, que él estuvo allí preso y cómo el Eterno en una tierra lejana le bendijo, lo bendijo tanto que le llegó a ser el segundo de Faraón, ¿no? Dice que el José, el soñador, muchas películas hemos visto, le llama hasta el soñador de sueños y cómo él interpretó los sueños y cómo Dios utilizó ese don para llevarlo hacia la cima, ¿no? Dice que Faraón le dio hasta el anillo, su anillo, un anillo así como este anillo, le dijo que incluso que cuando la gente te viera, o sea, es como que lo estuvieran viendo a Faraón. Y esto es algo muy, muy, muy maravilloso porque nos recuerda también la similitud que hay con el Mesías, ¿no? Que tal vez en su tierra era olvidado, en su tierra pensaban que ya no existía, pero en otras tierras ajenas era bien conocido y aún que la gente lo miraba inclusivemente como faraón inclusivemente, ¿no? Y faraón le dice, recuerda que yo soy mayor que tú. Además, curioso que hasta le llamaban Satnat Paneah, que significa hasta el dador de pan, ¿no? José tenía un vestuario egipcio, así uno vemos en esta fotito que me llamó mucho la atención. No parece ningún israelita, no parece ningún hebreo, más bien se ve camuflado como un egipcio, ¿no? Como un egipcio, un hombre que no, aparentemente no tiene nada que ver
con la cultura hebrea, sino más bien egipcia, ¿no? Tenía las tradiciones egipcias, incluso hablaba el idioma egipcio, etcétera, ¿no? Entonces, él estaba camuflado. Y dentro de Egipto, él tuvo dos hijos porque se casó con una mujer egipcia que era la hija de Faraón. Se casó y hubo una mezcla, inclusivamente. Tuvo una mezcla de mezclas, ¿no? Y tuvo dos hijos. Uno se llamó Efraín y el otro se llamó Manasés. Manasés el mayor y Efraín el menor. Si leemos la Biblia, dice que después hubo hambre, dice, en la tierra de Canaán, y dice que los hermanos en busca de comida fueron otra vez a Egipto, y cuando lo vieron, dice, a José, no lo reconocieron, pensaron que era un egipcio, pero la Biblia nos dice que dice una historia muy maravillosa que al final José ya no se la podía aguantar y perdona a sus hermanos, ¿no? Le dice, yo soy su hermano, los que ustedes vendieron, ¿no? Y él se quita todo ese atuendo egipcio y se revela hacia sus hermanos de la misma manera también como él se va a quitar, Yeshua se va a quitar ese atuendo egipcio y se va a revelar también a sus hermanos Judá. Yo soy el que vendieron, ¿no? Dice que los hermanos lloraron, se abrazaron y le contaron a su padre Jacob, Israel, que José estaba vivo. Y el padre fue a verlo, lo abrazó, lloraron, y una historia muy, muy hermosa, ¿no? Y de la misma manera vemos como que Jacob o Israel le dice a José, wow, has tenido hijos en Egipto, hijo mío, yo los quiero bendecir como si fuesen mis hijos, ¿no? Y aquí se va todo lo que se dice que, que solamente la descendencia judía viene a través de la madre. Aquí vemos bien cómo Israel, Jacob, bendice a los hijos de José y con la descendencia del padre, ¿no? Aunque muchos judíos dicen, muchos rabinos dicen que no, que la mamá también tenía una onda de judía, pero bueno, a veces se quieren cambiar las cosas cuando realmente está bien claro en la Torah, ¿no? Y dice acá, en Israel da la primogenitura al menor Efraín, en Génesis 48 podemos ver, y dice, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Elohim Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José dice, lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, o sea, al propósito, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano a su padre para cambiarle la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Jacob agarra a los dos hijos de José que tuvo en Egipto, Efraín y Manasés. Manasés era el mayor, Efraín el menor, pero él al propósito cruza las manos y le da la bendición a Efraín como si fuese el primogénito, ¿no? Y José le dice, papá, pero está mal, está mal. Dice, lo sé, hijo mío, pero el menor Efraín, o sea, será hacer multitud de naciones, ¿no? Y eso es lo que ese nombre de Efraín significa, multiplicarse,
añadirse, multiplicarse, como los peces en la arena del mar, ¿no? Y si ustedes ven cómo Jacob cruza estas manos, hace como si fuese el símbolo arqueológicamente de muchos, los primeros cristianos, fue el símbolo de un pececito, ¿no? Como a Pedro también no era ya pescador de peces, sino pescador este hombre, ¿no? Porque eso es lo que significa el nombre de Efraín, significa fructífero, que iba a fructificar. Efraín iba a ser grande, Efraín iba a ser fructífero, Efraín iba a ser multitud de naciones. Entonces, esa descendencia era lo que Jacob estaba bendiciendo, ¿no? Así que bueno, se quedaron muy contentos en Egipto, había mucha prosperidad y pasaron muchos, muchos años y había llegado justamente un faraón que ya no había conocido a José. José ya había muerto y se había olvidado de todo lo que había hecho José. Entonces el pueblo de Israel se queda en Egipto y se como multiplicaban, Faraón tuvo mucho miedo, entonces empezaron a esclavizarlos de una manera, matando a los primogénitos también de los hebreos, para que estos no se multipliquen más por miedo de que podían ser grande nación y que podían derrocar el gobierno egipcio, ¿no? Entonces vemos cómo el pueblo clamó, clamó y clamó por un salvador, por alguien, por libertad, y el Eterno decide llamar a quién, a Moisés. ¿No? Vemos la historia de Moisés, como él va con un faraón, le habla que deja ir al pueblo, y como faraón al final lo deja a través de la muerte de los primogénitos, anteriormente a ellos las plagas, como Moisés abre el mar, esa en realidad abre el Eterno a través de Moisés, y cómo Israel cruza el mar rojo para ir a la tierra prometida, ¿no? En el desierto, una vez que habían pasado el mar dice que se hundió y murieron todos los egipcios, y cómo en el desierto el Eterno hace un pacto con Israel. El primer pacto les da las tablas de la ley, le dice, ahora ustedes serán mi pueblo, yo seré para ustedes su Dios, y empezaremos una nueva nación, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? Y vemos esto en el monte Sinaí, las tablas de la ley, como Dios lo da, ¿no? Y así Israel está en la tierra prometida, en el desierto, rumbo a la tierra prometida, ¿no? Y entonces vemos también cómo llega un momento en la cual, por la desobediencia de Israel solamente pudieron entrar eh, Caleb y Josué, eh, incluso el mismo Moisés no pudo entrar, sino que fue Josué el que pudo entrar, ¿no? Moisés representa también a la Torá, a la ley, pero Josué es un nombre en hebreo Yehoshua, que tiene también el nombre de Yeshua. Él fue el que metió, el que puso hacer ingresar a la tierra prometida, así como nuestro Yeshua a través de la ley nos lleva hasta un punto, pero Yeshua, Jesús, en un nombre hebreo Yeshua, es el que nos hará ingresar hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces conocemos la historia, cómo los muros de Jericó cayeron, cómo pudieron entrar y empezaron a conquistar pueblos tras pueblos, y así Josué estableciendo en la tierra prometida y repartiendo en la tierra a las 12 tribus de Israel, ¿no? Como Yeshua lo hará también en el reino milenial, cuando en su llegada él regrese, así también él empezará a dar a cada uno esa piedrecita con el nombre que nadie lo conoce, ¿no? Entonces así el pueblo de Israel crece, se multiplican, conquistan, y llega un momento en el cual Israel quiere optar el modelo de las naciones, ¿no? Israel quiere un rey. Le pide un rey, le dicen, Señor, al profeta, danos un rey, dile que el Eterno que nos dé un rey. Y bueno, obviamente ellos le dicen, pero ¿para qué quieren un rey? Yo soy su rey. Pero bueno, no, nosotros queremos tener a alguien de carne y hueso, como muchas veces nosotros pedimos cosas al Eterno, ¿no? Así que bueno, el Eterno le da a Israel un rey, y este rey, el primero fue Saúl. Saúl primeramente fue el rey conforme
a la vista del pueblo de Israel, ¿no? Israel siempre quería un hombre fuerte, un hombre grande, un hombre prototipo de un rey, ¿no? Entonces Israel quería un rey conforme a los ojos de Israel. Así que Dios le dio a Saúl, pero Saúl no obedeció al Eterno, más bien él quiso hacer su voluntad y más que nada la arrogancia, el, el no reconocer sus errores mismos hizo que Dios buscara otro rey, pero no bajo los ojos de Israel, más bien bajo el corazón del Eterno, ¿no? Y este fue el rey David. David fue un rey, la dinastía de David, de la tribu de Judá, un rey que en su época él pudo unificar las 12 tribus de Israel. Israel en esta época es una nación muy fuerte, muy grande y bueno, bajo el reinado de David. Sin embargo, David también cometió sus pecados, también hizo cosas malas delante del Eterno, pero aún con todo eso, él tenía un gran corazón de arrepentimiento que el Eterno lo perdonaba, lo que tal vez Saúl no lo tenía. Así que Salomón fue el hijo de David, uno de los hijos, que también llegó a ser rey. Salomón dice que pidió sabiduría cómo reinar al pueblo de Israel, pero también tarde o temprano él se llevó a dejar por los pecados también y causó mucha amargura al Eterno, ¿no? De tal manera, por los pecados de Salomón, el Eterno le dijo que iba a dividir el reino, esa dinastía de David, lo iba a dividir, pero que no lo iba a hacer en esos tiempos por amor a su padre David, ¿no? Que su hijo Jeroboam lo iba a hacer, ¿no? Así, Salomón tiene otro hijo, de muchos hijos, Jeroboam, hijo de Salomón, que llega a ser rey de Israel, ¿no? Y lamentablemente aquí es donde el gran reinado de Israel se divide justamente por los pecados de sus gobernantes. Se divide en dos reinos, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. En el reino de Judá quedando las casas de Benjamín y Judá, y en el reino del norte quedando las otras 10 casas de Israel. Este reino de Israel también se le llama la casa de Israel o el reino de Israel, y el reino de Judá o la casa de Judá. Ahora, por eso podemos entender por qué que el Mesías decía, yo no he venido sino a los esparcidos de la casa de Israel o el reino de Israel. Curiosamente, su capital era Samaria y abajo en la casa de Judá su capital era Jerusalén. Curiosamente, al reino de Israel también se le llama casa de Efraín. Casa de Efraín. Así que cuando hablamos del reino de Israel, hablamos de la casa de Israel o le llaman también la casa de Efraín, como habla el profeta Oseas, ¿no? Y el reino de Judá en el sur. La Biblia nos dice que incluso el Eterno los compara como dos hermanas que se prostituyeron, pero que una nunca más regresó, aunque la otra volvió, pero no con sincero corazón, ¿no? Sino de labios, pero no de sincero corazón. El reino asirio vino a este reino de Israel, a la casa de Israel, al reino de Israel o a la casa de Efraín, como queremos llamarlo, y dice que se los llevó y nunca más volvieron. El libro de Oseas nos dice que Israel o la casa de Efraín pecó tanto que se asimilaron, se olvidaron de los dioses, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y adoptaron dioses ajenos, se prostituyeron y nunca más volvieron. Es más, se dice que se mezclaron con las naciones y llegaron a ser naciones. Como tal lo había profetizado Jacob, que iban a ser multitud de naciones, todas las naciones en todos los reinos de la tierra. Iba a estar la semilla de Efraín esparcida en todas las naciones y los reinos de la tierra, mezclado, olvidado, adorando el palo, el yeso, en otras palabras, olvidándose del Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, y olvidándose de las sendas antiguas. Mas no así el reino de Judá. El reino de Judá prácticamente sigue hasta ahora, lo que conocemos como, muchos le llamamos los judíos que conocemos actual, justamente vienen de ahí, Yehudim, de Judá, por eso que le llaman judíos.
son los únicos que permanecieron hasta hoy. Justamente el Eterno dijo que los iba a permanecer simplemente por amor al linaje de David, por amor a David. Y ellos son nuestros hermanos mayores que aún todavía podemos verlo, aún han mantenido la Torah, aún han mantenido, aunque también no regresaron, dice, completo corazón, sino de labios, aunque es unos hermanos, nuestros hermanos mayores tal vez también han empezado a adquirir otras cosas tal vez que no van conforme a la Torah, no todos, ¿no? En realidad, pero ellos son los que han perseverado hasta ahora. Más obstante, Efraín, o reino de Israel, o casa de Israel, está perdida en las naciones. Y de eso es lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo. ¿Dónde está Efraín? ¿Dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel? Por eso que Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Mesías, decía, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Yeshua murió y resucitó, aún sus discípulos también le preguntaron y le dijeron, Yeshua, maestro, ¿restaurarás la casa de Israel en este tiempo? ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? En otras palabras, ¿harás como era antes en el reinado de David, las 12 tribus? Y Yeshua le dice, no es el tiempo de conocer los tiempos, no solamente que recibirían poder y para serle testigos en todo Samaria, Judea, en todos los lugares de la tierra, ¿no? Y de la misma manera, una de las razones por qué el pueblo de Judá todavía no cree en el Mesías es por este punto, que para el judío todavía el Mesías tiene que restaurar esas tribus, estas 12 tribus. Y por eso que cuando preguntas a un judío que Yeshua es el Mesías, te dice, sí, pero restauró Israel, restauró las 12 tribus, restauró las 12 casas, perdón, las 12 tribus de Israel, hay paz, hay un reinado del Mesías. Y uno dice, bueno, todavía no, obviamente, a través de su muerte, a través de su resurrección, todos los esparcidos que habían sido esparcidos en todas las naciones del mundo pudieran conocer el nombre de Elohim, de Dios, del Eterno, a través de Yeshua y volver. El plan maravilloso que el Eterno ya lo tenía preparado para este Efraín que se había esparcido por todas las naciones. De la misma manera, chicos, hermanos míos, vamos a continuar en el siguiente capítulo, la siguiente escena, el siguiente escena del amor que se llama buscando Efraín, o más bien diríamos regresando Efraín, ¿no? La rebeldía del hijo. Ese hijo de Efraín, cómo se rebeló, cómo quiso hacer lo que realmente quería hacer, no quiso obedecer la Torá, su palabra, sus mandamientos, cómo fue llevado por todas las naciones, pero como el Eterno tenía un plan de rescate para que vivieran después felices, otra vez como un solo pueblo. Efraín en todas las naciones está mezclado, Efraín está mezclado con los gentiles, Efraín se ha vuelto gentiles, lo que le llamaban también griegos. Efraín está mezclado, hablando otros idiomas, adorando la piedra, el palo, el yeso, aún sin saber de que un día fue parte de una bendición muy hermosa que el Eterno tenía preparado. Este es el tiempo de Efraín y no se pierdan el siguiente capítulo que vamos a estar hablando más acerca de Efraín y ese plan maravilloso que el Eterno ha hecho para traerlo de vuelta a casa. Shalom, hermanos, y los espero en el próximo capítulo. Que el Eterno los bendiga y que nos siga dando mucha sabiduría para poder aprender su palabra. Shalom a todos y los espero en el siguiente capítulo. No se pierdan la rebeldía de Efraín y el plan de redención del Eterno, del Padre amoroso para su Hijo. Shalom.